Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas, Gustavo Yepes. Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible en Caracol Radio. Es nuestra cita de los sábados a las 11 de la mañana en esta alianza con la Universidad Externado de Colombia. Bueno, es nuestro penúltimo programa de este año. Profe Gustavo Yepes, ¿cómo estamos? Buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, profe, hombre, revisando ahora Navidad, cuando ya estamos a puertas de Navidad, mire, poco a poco uno se va dando cuenta, yo creo que es satisfactorio que los mensajes calen, no solamente porque lo tengamos en este programa, de eso se trata también la academia, las diversas publicaciones, todo lo que se hable de sostenibilidad. Me ha sorprendido también ver este año cuando tenemos viajes y visitas de las regiones con la Luciérnaga, de cómo alcaldes, gobernadores también están hablando de sostenibilidad y cómo uno poco a poco también empieza a ver como un cambio de mentalidad frente a las compras de Navidad, no solamente en el consumo, sino también en árboles que tengan algunas certificaciones, que cumplen, que son más ecológicos, sin que por mucho en el empaque diga mucho que tienen que ver con la sostenibilidad y con la ecología, pero sí dicen que son responsables con el ambiente. Esos sellos son importantes y yo sí empiezo a notar también, hasta en la Navidad, un cambio de mentalidad en positivo. ¿Falta mucho? Sí, pero sí hay un cambio de mentalidad. ¿Usted cómo lo siente, profe? Bueno, muy bien, Gabriel. Pues me alegra que usted sea siempre tan optimista. Efectivamente, los temas sí se han visto, se han cambiado. Yo que llevo trabajando más de 20 años en estos temas, pues lo he sentido, ¿ok? Totalmente todos los días ya se puede identificar. Porque antes parecíamos loquitos que estuviéramos hablando de cosas raras. Sí, todavía para muchos somos loquitos y para otros el calentamiento es una mentira. Claro, y lo siguen haciendo. Sí. Digamos que me gusta... Y la Tierra es plana para otros también. Me gusta su perspectiva de ver las cosas con el vaso medio lleno. Sin embargo, a pesar de esas buenas noticias que estamos viendo, también estamos viendo noticias, digamos, que son bastante negativas, especialmente a nivel global. Entonces, por un lado, podemos, digamos, ver cómo cada vez más las instituciones públicas están comenzando a reglamentar esto. La responsabilidad social de las empresas nace de las propias empresas, porque básicamente querían autorregularse, sin esperar que hubiera, digamos, una obligación por parte del Estado que los llevara a hacer ciertas cosas que podían ser costosas. Nosotros nos podemos autorregular. Parece que no se logró y vemos cada vez cómo más instituciones en el mundo y instituciones locales comienzan a comprometerse, vemos cómo los ciudadanos comienzan también a comprometerse y vemos cada vez más una presión más fuerte acerca del sector productivo frente a la sostenibilidad y vemos también un mayor compromiso. Lo que yo sí quisiera ver todavía es que eso no se nos quede solo en un discurso, porque hasta ahora lo que yo percibo es que se está quedando ahí. Entonces yo sé que esta es una perspectiva un poco de un vaso medio vacío, ¿sí? Pero creo que hay que, digamos, siempre estar ajustando de las dos perspectivas, ¿no? Para que nos ajustemos a la realidad. Mire, lo que siempre decimos aquí, y lo trae usted y lo trae además sobre cifras, al ritmo que vamos en el mundo, no estamos logrando todavía tener un mundo sostenible y cada vez va a ser más duro llegar a esas metas. Pero bueno, de este tema y de muchos más hablaremos hoy aquí en Caracol Sostenible. Bienvenidos. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Bien, seguimos en Caracol Sostenible. El agua, el máximo líquido vital, el cuidado del agua. Vemos siempre como para grandes espectáculos, para ferias, incluso en el consumo normal, como hay un gran desperdicio de agua en nuestros baños y sanitarios. ¿Cómo enfrentar esto? Hablar de baños secos, ¿qué tan salobre puede ser esto? Pues Baños Vivos Homo Sapiens, Andreco Carvajal está con nosotros. Andreco, muy buenos días y bienvenido a Caracol Sostenible. Muy buenos días. Gracias por estar aquí, por la oportunidad de poder compartir con ustedes este conocimiento, esta experiencia que se viene desarrollando aquí en Colombia. Bueno, ¿cómo funciona un baño seco? Porque uno lo primero que piensa es que para limpiar todo el excremento que cae allá, lo que primero que necesitamos es agua. ¿Cómo es esta historia? Yo te cuento, desde el inicio, baños siempre, digamos, desde las comunidades hídricas, los primeros humanos que se asentaron, eran baños semipúblicos. Todos compartían un mismo espacio, inclusive hablaban entre ellos frente a frente sin ningún pudor. Y había una persona encargada que con agua pasaba y limpiaba las canaletas donde se reunían. Esto fue así por mucho tiempo, hasta
inclusive en la época de Jesús. Y pasando por allá después, cuando el catolicismo, el cristianismo llega con esa moral tan fuerte, es satanizado o visto muy negativo que se compartiera este tipo de espacios y le delegan a las familias que manejen sus excretas en sus hogares. Entonces, desde ahí en adelante se desarrollaron muchas enfermedades como la peste negra, por ejemplo, y bueno, ahí comienzan a haber varias formas de interactuar, digamos, del manejo de las excretas. Por ejemplo, los reyes, los castillos, tenían una forma específica de que la camarita, el hueco, iba hacia afuera, ¿no? Y caía en la calle. Y decían, hay un dicho que dice, agua va, agua viene, que la gente sacaba por la ventana del balde sus excrementos y los tiraban a la calle, ¿cierto? Eso generó malos olores, generó, digamos, enfermedades, y así fue desarrollándose con la situación y pensando una solución a este sistema sanitario que poco a poco fue decantando en las cañerías. Por allá en 1590 más o menos se crea el primer inodoro, el primer retrete, pero no tenía cañería, ¿no? Entonces es como que ese invento queda ahí detenido por más de 200 años hasta que aparece otro personaje que retoma este invento y le integra las cañerías. Y así se fue desarrollando en Alemania, que fueron los primeros que desarrollaron, digamos, todo el sistema de cañerías, que posteriormente, poco a poco, fueron mirando cómo integrar el acueducto. Entonces, cómo deshacerse de las excretas y cómo traer agua a las casas. Como si tú averiguas con el acueducto de Bogotá, el tema del desarrollo de este tipo de infraestructura también ha sido en el transcurso del 1930 más o menos hasta finales del 2000, ¿no? Como vamos. Y bueno, el tema es que el manejo de las excretas siempre se ha visto como un problema, algo negativo, hay que deshacerse. Por eso el uso del agua, el agua limpia, ¿no? Lo sucio. Y bueno, siento yo, personalmente, mi punto de vista es que desde la concepción misma del origen hubo un detalle ahí que no se tuvo en cuenta, que es que la materia humana es un proceso energético, es un elemento que sirve de alimento para las otras formas de vida. Como en la naturaleza todos los circuitos ecosistémicos se retroalimentan entre sí. El desperdicio de uno se transforma en alimento para el otro y sucesivamente se generan círculos cerrados. A diferencia del humano, el humano sí no entró en ese circuito, el humano rompió todos los circuitos, ¿cierto? Entonces es como cómo me deshago de eso sin que no me interesa, ¿no? Entonces bajo la cisterna, contamino agua potable, 12 litros cada vez que voy al baño, y aparte de contaminar 12 litros, estoy generando, digamos, que llegue a un río que contamine las frapas, que tenga una influencia negativa en los ecosistemas de las riberas de los ríos, y bueno, ustedes ya saben todo este circuito de contaminación roto que se va hasta llegar al mar a veces, ¿cierto? Y nosotros diseñamos pensando en estos circuitos sistémicos. ¿Cómo vamos a aprovechar los excedentes? Le llamamos, no basura, sino excedentes. Por ejemplo, el pasto es un excedente cuando uno lo poda, y ese excedente de pasto, ¿cómo lo vuelvo energía y alimento para otra forma de vida? Y así sucesivamente en cada uno de los elementos de la sustentabilidad. Creamos baños vivos después de haber pasado por varios países, construyendo varios tipos de baños, varios climas y atendiendo diferentes situaciones. Y fuimos recogiendo de las diferentes técnicas de los baños ecológicos lo mejor de cada una, y creamos una biocámara. Esta es una innovación ambiental, la creación que sacamos, tratando de pensar en la optimización, digamos, y en las personas que tienen cacafobia. En los talleres y en las actividades pedagógicas que hemos compartido vemos este punto clave, que es el de la cacafobia. Y la idea es trabajar con este circuito de generación de cultura ambiental a través de procesos pedagógicos, para que la gente conozca cómo es el circuito y cómo es la mejor manera de atender sus excretas sin que tenga que interactuar. Bueno, y cómo para llegar al final, porque apasionante la historia de los baños, y cómo se centra absolutamente esta clase magistral que está dando usted sobre sostenibilidad y sobre esta cacafobia, pues, que tenemos. Pero cómo mantener la salubridad precisamente de la gente a través de sus baños. ¿Cómo funciona en este día? ¿Son cámaras? ¿Se pueden adecuar para las casas? ¿Son las cabinas estas verdes que vemos en los eventos?
No, esos son baños químicos. Los baños químicos, como por ejemplo los de Rock al Parque, pues se le ponen ciertos químicos y ellos recogen todo y después van y los tiran en una cañería. O sea, sigue el mismo circuito roto normal. Sí. Nosotros lo que estamos tratando de proponer es una creación de un baño que nos genere un abono, un huma abono súper enriquecido que nos pueda permitir restaurar suelos degradados. Entonces trabajamos justamente para transformar la materia humana en un elemento energético que nos permita recuperar suelos degradados como la minería, la ganadería extensiva, la agricultura química. En otras palabras, los suelos que han sido ya casi muertos, ¿no? Y nosotros queremos cómo devolverlos a la vida. ¿Cómo funciona respecto a los olores o respecto a las enfermedades que puede transmitir mientras está pues ahí la materia fecal? Bueno, ahí ya entramos en los detalles, perfecto, me encanta la pregunta. Bueno, el sistema en sí mismo es un sistema que tiene integrado un sistema de ventilación, de extracción de olores. Y ese sistema de extracción de olores lo que me está cumpliendo es un triple propósito: oxigenar a los microorganismos, absorber todos los olores y los gases y deshidratar. Es un sistema de deshidratación, viento y calor que está pintado de negro y se posiciona en dirección del sol para la bioclimática, para subir la temperatura. Entonces el viento y el calor lo que me están haciendo es una deshidratación, ¿cierto? Esta deshidratación tiene un sistema interno de tuberías que me permite traspasar el oxígeno en todo el sistema, en todo de todo el compost, y esto me lo hace reducir rápidamente. Del 100% de la materia humana, más o menos el 25-30% es sólido y el 70% es acuoso. Al aplicar esta deshidratación, queda ese 25%, por ejemplo, y ese 25% se transforma en el alimento de la microvida, ¿no? De los microorganismos que ya vienen inoculados en todo el sistema y de las lombrices, activamos por los. Entonces, claro que sí se puede, este sistema sí se puede tener en la casa. André, pero ¿cómo sería? Ya está funcionando, ¿y cómo sería? Digamos, no he podido todavía imaginármelo. Bueno, entonces es como nosotros todo lo que utilizamos son materiales reciclados, justamente por el concepto ecológico, ¿no? Necesitamos como que encerrar el ciclo. Y bueno, es una cámara que tiene un doble fondo. Esto necesita tener un doble piso, digamos. El doble piso tiene una malla y unos agujeros que permite que caiga la materia ahí y que la deshidratación me permite separar lo líquido y que quede lo sólido arriba. Lo líquido que queda abajo viene canalizado, los lixiviados se canalizan a través de una manguera y tienen varios usos. Depende del proyecto, depende de la persona que quiere hacer el mantenimiento o si lo hacemos automatizado, directo, en otras palabras. Eso ya es parte del diseño. Pero por ejemplo ahorita en el llamado a la montaña que lo acabamos de terminar, el sistema lo que venía era conectado a una manguera que llegaba a un filtro. Ese filtro, aparte de recibir los lixiviados, también recibe las aguas lluvias. Y nosotros hacemos un sistema de riego por goteo en unos jardines ornamentales y sembramos ciertos árboles frutales para que ellos absorban y transmuten esta situación en su propio alimento. ¿Y dónde se podrían ubicar este tipo de baños? Pues nosotros estamos ahorita comenzando, la verdad, tengo solo 2 bañitos, necesito un capital de inversión, obviamente, porque se necesita avanzar, entonces ya vengo en varias partes desarrollando esto. Ya tenemos en la Sierra Nevada, en Antioquia, aquí en Cundinamarca, en la zona rural de Soacha, activando con comunidades. Nuestra intención es activar con comunidades, atender la situación en las comunidades sin alcantarillado, sin acueducto, ¿cierto? Generando cultura ambiental a través de procesos pedagógicos, y para nosotros en los baños ecológicos es la punta de flecha para entrar a desarrollar lo sostenible, porque las personas o la comunidad, al saber conocer cómo manejar sus excretas, van a tener que sí interactuar con la tierra, porque este abono se regresa a la tierra, pero a la vez con los cultivos. Pero a la vez podemos entrar con bioconstrucción, a las formas de gobernanza, digamos, dinámicas, ¿sí? A generación de cultura ambiental, al cuidado de la tierra, al cuidado del agua. Todo está enfocado en el cuidado del agua. Dejar de contaminar el agua potable, sabiendo que cada vez es menor. Ustedes bien saben que del 100% del agua del mundo, solo el 3% es agua potable. Y de ese 3%, el 1.2% están en glaciales y en los polos norte y sur. Nos queda el 1.7%. Y de ese 1.7%, está contaminado más o menos, digamos, el 8%. Entonces estamos en el 0.9% de agua potable que tenemos en el mundo y seguimos cagando en el agua. Entonces es como que a futuro, pensando en una proyección a futuro, no es viable.
para la humanidad que se siga usando el agua potable como forma de evacuación de los baños. Pues nada, Andreco, yo creo que nos deja y aquí queda un muy buen dato precisamente para esas personas que quisieran patrocinar o conocer más de esta iniciativa. ¿Tiene usted algún link, alguna página de internet, alguna red social en donde podamos conocer más de su proyecto? Bueno, pues sí, señor. Mi nombre, como ya conocen, es Andreco Carvajal. Dentro del ambiente de la sustentabilidad, mi nombre es Andrés, pero el eco, ¿no? Andreco Carvajal es lo que me ha dado a conocer ahí en Latinoamérica. Y bueno, me pueden encontrar en las redes sociales como Andreco Carvajal. Mi correo electrónico es andrecocarvajal81@gmail.com, y el de los baños vivos, gaiatierrasvivas.com. Bueno, pues Andreco de ECO, muchas gracias por acompañarnos y nada, muy buena explicación, buenas historias de cómo funcionan los baños a través de la historia de la humanidad y cómo llegaron a nuestro país, y ojalá que tengamos una muy buena salida para este gran proyecto, sobre todo desde la sostenibilidad, de la sustentabilidad y el ahorro del agua, que es muy importante para nuestro planeta. Un abrazo y gracias por compartir esta historia aquí en Caracol Sostenible. Muchas gracias, Andreco. Muy amable, muchas gracias, Gabriel, muchas gracias, Juan, y quedo ahí muy feliz con ustedes. Ya regresamos con Caracol Sostenible. Continuamos con Caracol Sostenible. Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible, es una alianza con la Universidad Externado de Colombia en Caracol Radio. Cuando uno busca en Google, en cualquier buscador, Francisco Vera, quizás el primer resultado lo lleva a uno a la página de UNICEF y uno dice que un resultado de un nombre lo lleve a una página de UNICEF y se da cuenta de que es un joven, un adolescente, un muchacho activista y el primer defensor del medio ambiente y la acción climática para América Latina y el Caribe, el primer colombiano, y está con nosotros en Caracol Sostenible. Francisco, muy buenos días y bienvenido a nuestro programa. Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio, un gusto compartirlo hablando el día de hoy de sostenibilidad. Venga, ¿quién es Francisco Vera? Bueno, pues Francisco Vera soy yo, tengo 14 años, soy colombiano, básicamente soy activista climático y en defensa de la vida. Fundé un movimiento llamado Guardianes por la Vida hace unos 5 años ya, con 7 compañeros míos, y hoy somos 7 multiplicado por 100, 700 niños en todo el país trabajando por la educación ambiental, por la acción climática, proponiendo de nuestro rol como niños, como jóvenes, como adolescentes, pues que se nos incluya, que se nos tome en cuenta, que seamos parte de la sostenibilidad también y de todos los progresos y avances que estamos haciendo como sociedad. Venga, nos devolvemos 5 años, si tiene 14, entonces eran 9 años cuando arrancó con esto. ¿De dónde le nace? ¿Quién le inculca? ¿Son los padres? ¿Son los abuelos? ¿Vio una película? ¿Qué fue lo que lo movió a un muchacho de 9 años? Uno quería era jugar fútbol y montar bicicleta a los 9 años, no estaba pensando en más cosas como este ejemplo de este Francisco Vera. ¿Qué fue lo que te movió, Fran? Pues bien, fueron varias cosas. Yo creo que primero mi país, porque pues yo soy orgullosamente, como lo decía al principio, colombiano, es decir, mi país, y con ello me refiero a lo que implica Colombia. Colombia implica que es el segundo país más biodiverso de toda la tierra y crecí rodeado de esa biodiversidad en un pueblo que se llama Villeta desde los 2 años, cerca a Bogotá, unos 90 kilómetros de Bogotá. Por una parte eso, yo creo que el hecho de rodearse de naturaleza, de aprender a conocerla, eso es clave en general para toda la niñez, que los niños se acerquen a la naturaleza, la conozcan, la entiendan y en ese sentido la protejan, porque no podemos ni defender ni cuidar algo que ni siquiera conocemos. Entonces, por una parte eso, pero también luego creo que hubo una coyuntura puntualmente en 2019 que también me impactó bastante, que no sucedía puntualmente en mi pueblo, sino pues en todo el mundo, y que está sucediendo, de hecho, que es el cambio climático, ¿no? En aquel año vimos unos incendios muy terribles en la Amazonía por una parte, pero también a final de año vimos otros incendios causados por el fenómeno de la Niña en Australia, o sea, varios fenómenos que estaban conectados por eso que conocemos como cambio climático, y una respuesta a esos fenómenos. Esa respuesta es el activismo. El activismo es una herramienta que tienen los ciudadanos, la gente,
para movilizarse, para hacer incidencia, para comunicar, para hacer cambios y transformaciones frente a una situación de injusticia. Yo tomé conciencia, claro, a partir de todo ello y formé Guardianes por la Vida. Vi precisamente como muchos otros niños y jóvenes estaban actuando y también quise ser parte de esa ola de cambio. Francisco, ¿por qué no nos cuentas un poco acerca precisamente de los logros de ese movimiento Guardianes por la Vida? ¿Qué has conseguido y cómo has ido vinculando a cada vez más jóvenes? Bien, pues en Guardianes por la Vida, como lo decía antes, creo que un gran logro es la educación ambiental. Tenemos diversos proyectos trabajando, por ejemplo, con escuelas, también digamos proyectos más de educación popular, no necesariamente en un aula, porque la educación por supuesto trasciende de las cuatro paredes de cualquier salón de clase, en donde involucramos por ejemplo a los niños por medio de siembra de árboles. El año pasado por ejemplo sembramos más de 1.200 árboles, muchos de ellos en conmemoración del 75 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También nos hemos movilizado desde el principio, desde hace 5 años, en contra, por ejemplo, del testeo animal, y de hecho en Colombia el Senado, el Congreso aprobó una ley que prohibía el testeo animal y que ya está en vigencia. También nos hemos movilizado por el Acuerdo de Escazú, que es un tratado regional que busca proteger a los defensores ambientales, y fuimos parte de las organizaciones que asimismo también apoyamos e impulsamos la declaración de la emergencia climática en Bogotá. Y por ejemplo también actualmente, un poquito acercándonos más al presente, nos hemos movilizado por la cuestión de Gorgona, de la construcción de la ampliación de una base militar en Gorgona, lo cual es sumamente grave y preocupante. Es decir, estamos uniéndonos y organizándonos como juventud y como niñez sobre todo, para que desde las políticas y de los espacios de toma de decisiones realmente seamos tenidos en cuenta. Francisco, cuando uno es niño, uno sigue y de pronto está mirando mucho el tema de los superhéroes, y Francisco Vera se convierte como en un superhéroe del medio ambiente y se convierte en la motivación para otros niños. ¿Cómo desde su trabajo ha podido ver ese interés de los niños, de los demás jóvenes en el tema del cuidado del medio ambiente y de la sostenibilidad del planeta? Bien, pues muchas gracias por eso que dices. La verdad lo he visto sobre todo como un interés genuino, básicamente. O sea, yo creo que, claro, es muy importante inculcar en los niños el cuidado de la naturaleza y demás, pero yo creo que ellos mismos, por su propia cuenta, se acercan a la naturaleza, ¿sí? Yo creo que hay una frase que lo resume muy bien de una organización ambiental en Brasil que dice, más naturaleza para los niños y más niños en la naturaleza, básicamente, ¿sí? O sea, yo creo que cuando nos acercamos a la naturaleza nos inspira, no solamente como niños, sino en la sociedad. Nos tomamos inspiración en la naturaleza para construir nuestros edificios, para planificar nuestras ciudades, para muchísimas otras cosas. Es decir, creo que los niños tienen ese interés genuino, pero que sin embargo también es importante, por ejemplo, fomentar desde la educación que se acerquen a la naturaleza y que la cuiden sobre todo, ¿no? Francisco, nosotros hablamos aquí de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, aquí en Caracol Sostenible. Cuando bueno, usted ya no es un niño, usted ya es un adolescente, tiene 14 años y además habla mejor que muchos adultos, por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa a usted más? O sea, sé que el espectro es muy amplio, es muy grande las preocupaciones que tenemos sobre el medio ambiente, sobre lo social, sobre lo económico, sobre el consumismo en el mundo. Pero una persona como usted, ¿qué es lo que más le preocupa? Usted todos los días se levanta y dice, hoy voy a seguir peleando en esta causa, pero tengo que escoger pequeñas causas que son gigantes, pero digo pequeñas frente a lo gigante de todo lo que tenemos que hacer por el planeta. ¿Cómo nos centramos en esto? ¿Qué le preocupa a Francisco? Pues a mí la verdad es que últimamente me ha preocupado muy personalmente la violencia, los niveles de violencia que estamos viendo en todo el mundo, y violencia que se manifiesta de todas las formas, ¿no? Porque, o sea,
Tenemos una serie de problemas que son urgentes y asimismo prioritarios. El clima es uno, la salud es otro. Ahora vemos un rebrote de dengue en muchos países de la región. También, por ejemplo, la democracia es otro. Sí, o sea, varios retos que asumimos como humanidad, como conjunto. Sin embargo, hay una serie como de cosas, de otros retos asimismo, que retrasan esos retos que son aún más importantes. Es decir, la violencia y las guerras creo que son uno de ellos. Es decir, la amenaza real ahora mismo no son las guerras como tal, es el cambio climático. Sin embargo, las guerras y la falta de diálogo creo que nos retrasan el hecho de avanzar por el cambio climático y por los problemas que amenazan nuestra propia existencia, como el hambre, la pobreza, el desarrollo económico. Esos son los problemas reales y luego hay unos, no sé si esa palabra existe en el español, pero atrasantes, no sé, que retrasadores tal vez, retrasan esa acción en favor del clima y en favor de la naturaleza, que es una acción que se hace en el fondo por las futuras generaciones. Así que a mí me preocupa sobre todo eso, la violencia que es intensificada también de hecho por el cambio climático, que es intensificada por el hambre, y violencia que se transmite, como lo decía al principio, de todas las formas, desde las redes sociales hasta el día a día, en la guerra, ¿no? Como esa división, digamos, esa fragmentación y polarización que hay en la sociedad. O sea, si tú no estás conmigo, estás en contra mío. Y eso me parece muy grave. Oiga, profe Gustavo Yepes, usted que es catedrático en su cátedra en la Universidad Externada de Colombia, creo que le deja aquí una muy buena lección para compartir con sus alumnos, que un activista, a un muchacho, Francisco Vera, de 14 años, cuando uno le pregunta y cuando uno dice, este va a decir, hombre, el cambio climático sigue subiendo los grados, no, la violencia, la democracia. Estos son, como dice él, retrasadores de lo que tenemos que hacer por el cambio climático. Interesantísimo esto. Claro que sí, se nota de alguna manera una importante formación al respecto. Pero Francisco, cuando yo pues oí por primera vez tu nombre, inmediatamente me fui a activistas también muy jóvenes como la chica esta Greta Thunberg. Me gustaría saber qué opinas al respecto, porque cada vez más se está viendo que salen todos los días jóvenes y más jóvenes, incluso así de pequeños, de tan corta edad, a preocuparse y a mostrar su preocupación en todo el mundo al respecto. Me acuerdo de Sever Suzuki, que le dieron la posibilidad de hablar ante las Naciones Unidas en la Cumbre de la Tierra en el 82. ¿Qué opinas de eso y por qué crees que está floreciendo tanto estos nuevos activismos? Pues la verdad me dio una muy buena opinión porque me da esperanza, ¿no? Yo creo que es algo muy bueno ver que los jóvenes estén tomando la delantera y creo que es un fenómeno que sucede porque simplemente tenemos de urgencia, ¿no? Es decir, tenemos el cambio climático a la vuelta de la esquina. Hoy en día en nuestra región la edad de los presidentes de Latinoamérica y el Caribe ronda alrededor de los 60 años. En nuestro país tenemos un presidente, digamos, un poco mayor, en México hay uno, en Brasil también hay otro, en Estados Unidos, en todo el mundo vemos pues personas que están tomando decisiones sobre el futuro sin la gente que va a sufrir el futuro, que son los jóvenes. Entonces me parece sumamente esperanzador eso, y de hecho quiero aprovechar para invitar a todos aquellos jóvenes, no jóvenes, también gente que ya ha vivido, ¿no? Y que tiene esa sabiduría a actuar. No importa la edad y no importa tampoco en donde estemos, podemos todos aportar, hacer un cambio como lo hizo Greta, como lo ha hecho mucha gente en nuestra región, que nos llena de orgullo. Además, el caso puntual de Greta, ¿qué opino sobre ella? Pues me parece una activista muy valiente también, pero también a veces difiero con ella de ciertos, digamos, de ciertas maneras en la que se comunica, la cuestión climática, como por ejemplo un poco hablar de ese catastrofismo, ¿no? O sea, la situación climática es una situación muy seria y hay una frase muy buena que lo resume, o sea, el sol no se puede tapar con un dedo, pero a pesar de que debemos asumir esa realidad y decir esa realidad está aquí presente, comunicarla, insistir en ella, también creo que debemos darle un toque de coesperanza, que es el concepto que yo escribí en mi libro, que es Preguntar a Francisco qué es el cambio climático, y que busca animar a la gente. Cada uno realmente puede hacer algo, porque si nos quedamos solamente en la parte mala que debemos asumir y que no podemos ignorar, o sea, yo no estoy diciendo que ignoremos la realidad es la que es. Y es que estamos en una situación de catástrofe, de guerra, de cambio climático, pero la gente necesita esperanza, necesita ecoesperanza.
En estos momentos de polarización, y como bien decía Francisco Vera, que es este joven de 14 años, desde los 9 años está con su fundación del movimiento Guardianes, que es por la vida, una plataforma de niños y niñas que a la fecha pues tiene más de 700 miembros. Quería preguntarles precisamente sobre el respeto de las opiniones en un mundo polarizado, en un mundo de redes sociales, en un mundo de ataques, en un mundo en donde hasta un joven o un niño como usted quieren encasillarlo a veces en partidos políticos. ¿Cómo se vive eso, Francisco? ¿Qué te ha pasado y cómo lo has sentido? Pues me han pasado muchas cosas en realidad en relación a eso, porque pues para mí la crítica es una cosa muy importante. De hecho, siendo autocrítico, a veces en términos de esa crítica que constructiva, no la recibo bien, siendo autocrítico. Ajá. Pero una cosa es la crítica constructiva y desde el respeto, y otras son por otra parte, los insultos, las amenazas, ¿no? Una manera de expresar las cosas que no es la correcta, no es la indicada. A eso iba, perdóname que te Sí. interrumpa, porque es que alguna vez oí que hasta te habían amenazado. Sí, bueno, yo tuve que salir de Colombia, tuve que dejar Colombia precisamente por esas amenazas, y es una situación que no es aislada, o sea, no es solamente que me pasa a mí, sino que es por el contrario generalizada, lamentablemente, y sobre todo en nuestro país, que es el más peligroso para ser líder ambiental. Pero a lo que iba es sobre todo que el medio ambiente no tiene color. El medio ambiente de hecho es de todos los colores, ¿no? Si nos fijamos en la naturaleza, hay literalmente todos los colores, prácticamente todos los colores. Es una cuestión de democracia, es decir, a todos les incumbe, y pueden haber matices, la gente puede pensar diferente, pero digamos, yo siempre digo, vivimos sobre la misma tierra y estamos bajo el mismo cielo. Así que o actuamos colectivamente o separadamente, que será menos efectivo y que en el fondo nos afectará más. Y yo creo que es una reflexión sobre todo sobre el respeto. Bueno, Gabriel, pero oyendo todas estas respuestas tan serias y tan maduras de Francisco, a mí se me llama mucho la atención cómo es Francisco en su vida diaria. Es un niño joven de 14 años, qué estudia, cómo se divierte. Porque, no sé, parece que tuviera un trabajo muy, muy serio, más serio que el mío incluso. Sí, aquí nos tiene aterrados siempre, Francisco. Y yo creo que siempre en todas las entrevistas y cada vez que hablas despiertas eso. Pues bien, muchas gracias. La verdad, a mí voy al colegio normal por una parte, o sea, voy presencialmente a mis clases. Me gusta también, digamos, como hobby tomar fotografías. De hecho, en Instagram tengo una cuenta, digamos, principal en la que hablo mucho del medio ambiente y demás, pero luego tengo otra secundaria en donde subo mis fotografías. Me gusta mucho nadar, ¿Cuáles son las también cuentas? Buceo. ¿Cómo? Perdón. ¿Cuáles son las cuentas, Francisco? Las cuentas, pues bien, una es Francisco Activista y la otra se llama Fotografías de Francisco. No es muy creativo, pero igual funciona. Y bueno, y luego también me gusta jugar fútbol, o sea, obviamente también, digamos, hago lo que un niño suele hacer, ¿no? Quedo con mis amigos, a veces hasta hago bromas telefónicas, llamadas telefónicas, bromeando. Así que eso es una cosa que normalmente hago, eso es la vida que tengo, básicamente. Venga, cuando usted está viviendo en España y empieza a comparar los problemas que tenemos en Colombia sobre cuidado del medio ambiente, ¿qué nos une sobre problemas, o sea, tristemente o qué no? ¿Qué se respira ya diferente frente a enfrentar el medio ambiente y aquí en Colombia no, o al contrario? Yo creo que hay una gran brecha muy, muy desigual entre los problemas que hay en España y en Colombia. Por ejemplo, pues bueno, en general, en las sociedades, como la sociedad de la Unión Europea en general, poniéndola en comparación a Latinoamérica y el Caribe, por supuesto, pues hablamos de países desarrollados, hablamos de países que, digamos, ya pasaron unos periodos que nosotros hasta ahora estamos pasando en la historia, ¿no? Y eso también se ve reflejado, por supuesto, en el medio ambiente. Pero, por ejemplo, una comparación que haría es la biodiversidad, ¿no? Nuestro país, lo decía antes, es el segundo más biodiverso del mundo y tenemos acceso a la selva más grande, tropical más grande de la Tierra, que es el Amazonas. Ahí como punto de comparación diría que el Amazonas tiene un nivel de vulnerabilidad muy alto por todas las acciones humanas, la deforestación, el cambio climático, y asimismo España
tiene acceso pues al Mediterráneo, ¿no? La costa mediterránea está sumamente afectada por el cambio climático, está siendo sumamente afectada por el cambio climático, es decir, es la segunda región de la Tierra más vulnerable al cambio climático. Más de 500 millones de personas que viven alrededor de la cuenca mediterránea y que están sufriendo, digamos, los impactos del cambio climático con fenómenos meteorológicos extremos. Entonces, pongo esa comparación en términos de que tenemos unos ecosistemas muy valiosos, pero a su vez muy vulnerables. Y por otra parte, también comparándolo no de otra manera, pues hay mucho más avance y progreso, por ejemplo, en la transición energética. El otro día leí que España cumplió un día entero, dependiendo toda la energía del país, de energías renovables. Eso, por supuesto, en Colombia hay un gran, digamos, ¿cómo se dice? Un gran camino brecha, ya sí. progresado, ya avanzado, pero hay mucho por hacer aún. Sí. Francisco, busquemos soluciones y hagámoslo desde los más pequeños, desde los que tienen 9 años, como cuando inició todo este proceso de Francisco Vera. Y también, pues, enseñémosle a los niños que nos están escuchando qué pueden hacer desde esa temprana edad. ¿Cómo podemos ayudar al planeta desde que somos niños? ¿Cuáles son esos consejos que envía Francisco Vera? Sí, pues consejos puntuales, por En ejemplo, el día a día. reducir el plástico. Ujú. Claro, reducir el plástico es una acción muy importante. El plástico ahora que se encuentra por todas partes, sobre todo el plástico de un solo uso. También, por ejemplo, a la hora de movilizarnos, de movernos, quiero decir, utilizar transporte público, ir en bicicleta, siempre que podamos, ¿no? Una cosa que es muy importante y que creo que a veces no se tiene mucho en cuenta a la hora de hablar del medio ambiente. Claramente todos hemos escuchado de las 3 R's, de reciclar y demás, de cerrar la llave, pero otra cosa son, por ejemplo, las huertas, sembrar lo que comemos, ¿no? Eso es muy importante, o consumir local, tratar de comprarle al productor local, al campesino, si podemos, eso es muy importante porque también es una manera de apoyar a nuestro campo colombiano. No desperdiciar alimentos también es una cosa muy importante porque los alimentos en sí, por ejemplo, requieren muchísima agua, entonces cuando los tiramos, cuando no nos comemos todo, estamos tirando litros y litros de agua, sobre todo, por ejemplo, la carne. 1 kilogramo de carne necesita más de 15.000 litros de agua y así con 1 kilogramo de arroz, 1 litro de leche, entre otros productos. Entonces, esas son algunas cosas que uno diría, pues, que tiene que ver desperdiciar los alimentos con el cambio climático, pero sí tienen que ver y con el agua puntualmente. Una pregunta final frente a ese activismo que destroza. Hemos visto en los últimos años, par de años, gente con unas latas de sopa de tomate tirándoselas a las pinturas, destruyendo obras de arte, destruyendo estatuas. ¿Qué has visto de esto, Francisco? ¿Y qué opinas de eso? Sí, pues es una cosa que efectivamente es cada vez más común y que la verdad no me parece la mejor manera de movilizarse. Creo que tenemos muchas otras herramientas que utilizamos, ¿no? Digamos, me parece una manera contraproducente porque en el fondo eso a la gente, a la población civil, pues lo indigna, ¿no? No la hace simpatizar con la causa climática, y lo mismo sucede con otro tipo de manifestaciones que no solamente tienen que ver con el arte. Entiendo el concepto, o sea, entiendo la frustración porque está claro que una obra de arte no vale lo mismo que un bosque, que un árbol y demás, ¿no? O sea, la vida tiene un valor invaluable y creo que la hemos menospreciado bastante, la hemos desdeñado bastante y la vida no la estamos valorando lo suficiente. Pero de nuevo reitero, a pesar de que entiendo, porque también soy activista precisamente y busco lo mismo que muchas de esas personas busco, pues hay medios diferentes para conseguirlo. Pues es Francisco Vera, este gran muchacho que nos ha dado grandes lecciones el día de hoy aquí en Caracol Sostenible y a quien, pues vamos a seguir teniendo porque creo que es una gran voz que nos puede llevar a ese cambio que tenemos que hacer todos en algún momento de nuestras vidas si no nos hemos dado cuenta de lo que está pasando con el planeta. Francisco, un abrazo desde Colombia, un abrazo allá en España y mil gracias por todo lo que inspiras, por todo lo que haces por el planeta y por ser esa voz de un colombiano más en el mundo haciendo acciones importantes. Un abrazo, Francisco. Un abrazo, muchísimas gracias y seguimos adelante con Ecoesperanza. Que vaya muy bien. Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión. Bueno, profe, de lo absurdo a la reflexión y le voy a plantear un tema.
Usted le encuentra absurdos a todo lo que hemos hablado este año aquí de sostenibilidad, y le pedí que preparara, por supuesto, un absurdo de lo que puede ser Caracol Sostenible, del programa que nosotros tenemos, qué absurdos puede tener y qué reflexión nos debe llevar. Bueno, Gabriel, pues sí, efectivamente también Porque, encontrarlo. ¿sabe por qué? Porque es que además nosotros pedimos un comportamiento transparente de las compañías, de los gobiernos, y hace parte dentro de ese comportamiento transparente también cuestionarnos y mirar qué estamos haciendo y hacia dónde vamos. Sí, efectivamente me parece muy interesante lo que usted plantea, porque así debe ser. Y nosotros mismos también tenemos que vernos. Y aquí hay una ironía importante, ¿no? Una especie de paradoja que nos encontramos, porque todos nosotros estamos predicando de sostenibilidad al aire. Cada 8 días nos pueden oír hablando de qué se debe hacer, pero no sé qué estamos haciendo detrás de los micrófonos. ¿Qué estamos haciendo todos nosotros? Pues si ustedes se ponen a pensar, les conseguí algunas cifras. Por ejemplo, las huellas de carbono de las oficinas, donde estamos, podríamos ser parte de eso. Según el World Green Building Council, los edificios de oficinas representan el 28% de las emisiones globales de CO2. Y el estudio pues, nos muestra de alguna manera cómo cada uno de nosotros, así esté pensando en una oficina y que no haga absolutamente nada, genera un impacto significativo en el mundo. Aquí tenemos que pensar todos nosotros. Tenemos un equipo administrativo, tenemos un equipo técnico, tenemos un equipo de los presentadores. ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros? Entonces aquí veo a Juan Manuel, a Alejandro, haciéndose como los locos mirando para otro lado. Sí, no, esto es un todo, no es cada uno aparte lo que viene haciendo, sino es la suma de todos, para bien y para mal. De acuerdo. Por ejemplo, un estudio de la EPA, que es el Environmental Protection ¿EPA Colombia? Agency. No. Environmental Perdón, Protection es que Agency. La luciérnaga muestra se me metió. que hay un promedio que genera 2 kilogramos de desechos al día por parte, digamos, de todas las oficinas. Entonces nosotros también estamos generando contaminación por desechos. Okay. El transporte individual. ¿Usted en qué se viene, Gabriel? En mi carro. Ok, Que ahora es muy bien. híbrido. Bueno, muy bien, estamos hablando de carros híbridos. Sí. Muchos podemos vivir lejos, podemos vivir cerca, pero podríamos comenzar a mejorar eso. Mire, el consumo de gasolina se me redujo gigante, se me redujo en un 30% desde que tengo un carro híbrido, descontando, y lo pongo lo pienso en dinero, no sé cuánto es en galones o en litros o en emisiones de carbono que tenga mi carro, pero un 30% de lo que me gastaba en gasolina ya no lo gasto y estoy descontando lo que se me subió la energía eléctrica. Bueno, eso está súper chévere, digamos, es un aporte. Sin embargo, hay que pensar algo sobre los carros eléctricos. Sé que es mínimo y entiendo lo que tienen los carros eléctricos, y por eso también, estudiando un poco, escogí una tecnología híbrida todavía. Pero digamos, también hay que pensar en que estos carros, si bien reducen la presión en la generación de emisiones dentro de nuestra ciudad, está generando una presión de emisiones en países, no sé, en Argentina o en Bolivia o en África, que están necesitando esos materiales raros para ese tipo de baterías, y luego, ¿dónde van a ir las baterías? Y ya hemos hablado también de que en Colombia la energía, decir que el 100% es energía limpia, no solamente viene de las hidroeléctricas, y en momentos y en años como este, pues hemos tenido que prender termoeléctricas, hemos tenido que utilizar gas, hemos tenido que utilizar carbón, hemos tenido que utilizar plantas de diésel, precisamente para suplir la deficiencia energética que tiene el país. Claro, aquí podemos sumar los desechables que estamos utilizando todos los días con el almuerzo, con la cantidad de botellas de agua que utilizamos Sí, acá. el día a día. Mire, y esto también dentro de mirarnos. Mire, yo en este momento tengo la tarjeta máxima de aerolíneas de viajero frecuente, pero no necesariamente solamente por vacaciones. Y ustedes son testigos, porque además lo oyen a partir de programas como La Luciérnaga. Es un programa que viaja 2-3 veces al mes, más viajes de trabajo todo el tiempo. Eso generan emisiones, por supuesto, y eso va sumando dentro de ese todo del que estábamos hablando. Muy bien, y estamos hablando de la energía que estamos generando, Entonces, fíjense estamos cómo, produciendo acá. fíjense como una tarjeta de viajero frecuente, que uno lo puede tomar como un premio, es un reconocimiento, me da acceso a unas salas VIP, me da acceso a unas millas y a unos descuentos importantes cuando voy a sacar un tiquete. También deberíamos verlos como un reconocimiento de que mi huella de carbono cada vez está más alta, y no lo habíamos visto desde ese lado. Entonces aquí vamos a tener que comenzar a pensar, digamos que la sostenibilidad no se trata solo de hablar, sino que también de un compromiso que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, por ejemplo, Gabriel, en esos casos, usted podría comenzar con sus viajes a pagar la compensación de emisiones. O sea, yo sé que no lo reduce, pero por lo menos se compensa. Aquí todos nosotros podríamos, Juan Manuel tiene aquí su termo de agua. Sí. Es algo interesante. Sí. Bien por Juan Manuel. Aquí podemos comenzar a revisarnos cada uno de nosotros dónde compra los productos que compra, cada cuánto los está comprando,
cuáles son los productos que estamos aquí utilizando, desechables y demás. De alguna manera lo que tenemos que hacer es que si nosotros queremos inspirar de verdad a la audiencia, necesitamos ser nosotros el ejemplo que ellos deben seguir. Y esa es una invitación pues para todos nosotros como programa y como personas, como ciudadanos, como vecinos, como amigos, como padres, como hijos, que tenemos que comenzar a ser mucho más conscientes y que la sostenibilidad tiene que ser parte de nuestro estilo de vida, no solamente de nuestro discurso en la radio cada 8 días. Bueno, pues hasta aquí Caracol Sostenible. A ustedes feliz Navidad. Todavía tenemos un encuentro más dentro de 8 días en Caracol Radio. Feliz tarde.